tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo bien importante para los arquitectos o para aquellas personas que apenas van iniciando la vida profesional de la arquitectura. Y son, dentro de los principios básicos del diseño, un apartado que se llama metodología del diseño. Esto pues nos va a servir o nos va a funcionar para poder proyectar de una forma más rápida, más eficiente y mucho más versátil. Bueno, ¿qué es lo que pasa a menudo sobre todo con los alumnos que están estudiando arquitectura, ¿no? Que de pronto tienen una idea, ¿no? O que tienen ciertas nociones de lo que quieren proyectar en su mente, pero les es muy difícil quizás pasarlo a un papel, ¿no? O quizás ni siquiera tienen ideas, ¿no? Están confundidos, el cliente quizás pide una cosa o sus docentes piden una cosa, que si el concepto, que si las necesidades del usuario. Entonces hay mil cosas que hay que ir dándole un formato, un seguimiento, pues para poder ofrecer un producto de forma correcta, ¿no? Y entonces sobre todo este video enfocado a eso, a que ustedes puedan determinar o resolver la parte de metodológica, ¿no? El paso a paso para que ustedes puedan tener un diseño exitoso. Entonces, bueno, procesos y metodología del diseño, es decir, la metodología, si nos vamos a su origen etimológico, viene del griego meta, ¿no? A lo largo o a través de, y odos, que es el camino, ¿no? Entonces podremos decir que la metodología significa como ir a lo largo de un buen camino. Y justamente eso es lo que pretendemos con una metodología del diseño, es decir, llevarte por un buen camino para que tu proyecto o lo que tú vas a diseñar pues sea de manera correcta, ¿no? Una metodología es un diseño o un proceso ordenado por el cual buscamos llegar a un resultado, ¿no? O sea, cumplir cierta necesidad. En el video anterior les comentaba que el arquitecto siempre va a buscar cumplir o a satisfacer necesidades del cliente, ¿no? O de los clientes. Entonces es parte de esta metodología, ¿no? Busca nuevamente cumplir estas necesidades a través de herramientas o de técnicas que te van a ayudar en la operación diaria en la vida. Entonces es importante esta parte. Pues como historia, ¿no? Adentramos un poquito a la historia para que entiendan el contexto. No nada más es de se los doy de sopetón, sino que es que lo entiendan poco a poco. La metodología pues era un proceso científico ligado sobre todo a la intuición, ¿no? Algo que como que te late y de pronto ya cuando lo ejecutas ves si funciona o no. Entonces tenías esta prueba y error, ¿no? Algo muy personalizado. Pero llega un cambio con la revolución industrial a fines del siglo XVII, donde pues se ve la necesidad de crear productos funcionales y que se puedan reproducir en serie, o sea, que puedan tener una producción masiva. Entonces, esta cuestión nos llevó justamente al tema de la revolución industrial, ¿no? Una revolución donde la máquina iba a sustituir al hombre y bueno, fue todo un problema social como inicio. ¿Qué pros y qué contras vamos a tener de estas producciones serie en serie? Pues como pros que vamos a tener una mayor velocidad, ¿no? En los procesos productivos, o sea, pum, 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 como pan caliente van saliendo uno tras otro. Y claro está, vamos a tener un mayor ingreso para las empresas, ¿no? Es decir, el tiempo o el costo de recuperación de las inversiones es mucho más veloz. Ahora, como contras, pues tenemos la disminución del desarrollo estético, ¿no? Porque lo que nos interesa es que funcionen, entre comillas, que funcionen o que tengan lo mínimo necesario para funcionar y que salgan a la venta. Vamos a encontrar poco valor agregado, es decir, al ser una unidad repetida n cantidad de veces va perdiendo valor porque no es un producto único. Y pues a veces es poco atractivo para el cliente. Sin embargo, les repito, las condiciones financieras pueden ser que se le haga atractivo al cliente en el sentido de la cuestión económica, pero quizás en la cuestión visual no lo sea tanto. Que ojo, no estoy diciendo que sea un hecho, sino que debería ser así, ¿no? O sea, tú puedes ir a invertir tu poco capital que tengas, ¿no? O que es mucho para ti quizás, pero no significa que por eso te van a entregar una cosa de poco valor estético. Entonces, ahí también entra una cuestión
de diplomacia, una cuestión de valores por parte del arquitecto que desafortunadamente se ha perdido. Quiero citar a este famosísimo diseñador Walter Gropius, que fue quien comenzó con esta idea de difundir la labor del diseño para la industria, ¿sí? Funda la escuela de la Bauhaus, una escuela actualmente muy reconocida en temas de diseño, un ícono dentro de la parte de la historia del diseño, puesto que sus métodos de enseñanza estaban basados sobre todo en un principio de una idea, ¿no? Para proveer soluciones a necesidades sociales, ¿sí? Entonces, lo que la Bauhaus era, pues, en un laboratorio prácticamente donde se desarrollan ideas, donde se desarrollan teorías y se llevan a cabo para después sacarlas a mercado, ¿no? Entonces fue una revolución. ¿Por qué? Porque veníamos de un tema donde toda la arquitectura era muy estilizada, muy ornamentada, y bueno, acá es todo lo contrario, ¿no? Fue juzgada, si regresamos a esta parte, fue en 1919, es decir, les toca por ahí inicios de la Primera Guerra Mundial, y es complejo porque surge justamente en Alemania, donde había un choque ahí de ideas, sobre todo estos idealistas románticos alemanes que pues trataban de respetar o conservar la mayor parte de las tradiciones, pero estaba esta otra corriente contrarrevolucionaria contra el fascismo, o lo que se desarrolla en los años 30 como fascismo, que pues obviamente busca generar un cambio en la sociedad, un cambio que al final de cuentas es mal visto por los regímenes que imperaron durante esa época. Y hay algo que vamos a encontrar también en la arquitectura muy curioso, que dice que la forma sigue a la función. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La forma sigue a la función. Es decir, que nosotros vamos a desarrollar un cierto esquema funcional y la forma va a ir siguiendo o va a estar, digamos, determinada por la función. Es decir, en esta frase lo que nos está diciendo es que la función es lo más importante, la forma sigue la función, ¿sí? O sea, yo me imagino a la función avanzando y de pronto la forma agarrándole la manita y lo va siguiendo, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Sin embargo, había otro grupo que decía lo contrario, la forma, la función sigue a la forma, que eran estas personas que decían que aunque no funcionara un edificio, mientras estéticamente o formalmente fuera agradable, era más que suficiente, ¿no? Entonces creo yo que son dos polos opuestos, muy difícil decir cuál tiene la razón. Yo creo que ambas partes tienen la razón, en el sentido de que si no funciona un edificio, pues entonces ¿para qué lo haces, no? La función de la arquitectura es cubrir las necesidades del hábitat humano. Y por otra parte tenemos la forma, ¿no? O sea, también no podemos hacer una caja de cartón y distribuir muy bonito hacia adentro, y pues resulta que estéticamente no aporta nada. Entonces hay que encontrar un balance entre estos dos puntos. Como les comentaba, eran ideas que estaban contrapuestas, y pues bueno, tiene que cambiar su sede la Bauhaus a Estados Unidos, porque pues entra justamente el régimen nacional socialista y pues genera problemas, ¿no? Los nacionalsocialistas consideraban el arte de la Bauhaus como un arte generado, ¿no? O sea, en el sentido de que no generaba producción artística, sino que al contrario, ¿no? Le iba quitando un peso artístico. A eso se refería la palabra del degenere. Entonces, bueno, una época de mucha censura en muchos sentidos, de mucho esplendor también en algunos otros, pero lo que nos atañe al tema de diseño, pues tuvieron que huir a Estados Unidos, ¿no? Donde posteriormente fundan la Escuela de Chicago y se desarrolla una corriente muy interesante arquitectónica. La nueva concepción de espacio y forma, ¿no? Esto es lo que buscábamos, una interacción distinta, una interacción funcional 100%, pero sin dejar la estética a un lado, ¿no? Y interviniendo con nuevos materiales, con nuevas formas, y creo que esto es muy válido, ¿no? Es decir, la imagen que presento ahí, pues pareciera que es quizás
muy actual, pero representa una obra de los años 70, 60. Entonces, es interesante cómo se va fundando esto, ¿no? Cómo va desarrollándose. Por otro lado tenemos a William Morris, que él justamente era todo lo contrario de Bauhaus. Él desarrollaba objetos como elementos satisfactorios para los compradores estética y funcionalmente, ¿sí? Pero, es decir, ponía mucho ímpetu al tema estético. En la Bauhaus se desarrolló una metodología de enseñanza con armonía entre funcionalidad y estética. O sea, se buscó equilibrar. Pero les repito, habían polos totalmente opuestos que estaban en una lucha continua. Bueno, y me van a decir, pues todo esto qué tiene que ver, ¿no? ¿O para qué me estás contando historia de la arquitectura si el tema era metodología del diseño? Bueno, los cambios en los procesos de diseño es lo que tenemos que entender, ¿no? Que la arquitectura es cambiante, ¿sí? No podemos quizás proyectar una casa en la actualidad, en la época de Roma, porque rompe totalmente con el contexto social, económico y político que se vivía. Y viceversa. O quizá pues que sí, en la actualidad hagamos una casa romana y a alguien le parezca maravilloso y genial, pero digamos es disruptiva en el sentido de que no va acorde a la vida actual, ¿no? Entonces, dentro de los métodos proyectuales, dentro de las metodologías hay muchísimas. Les pongo aquí, por ejemplo, el método proyectual de Bruno Munari, donde nos da un cierto mapa que va desgajando el cómo llegar a un prototipo, ¿sí? Es decir, a partir de la identificación de aspectos funcionales, va bajando la información, va sintetizándola, va creando modelos de comprobación, soluciones posibles, hasta arrojar un prototipo, ¿sí? Esto, claro está, aplica para todos los temas de diseño, no nada más para el diseño arquitectónico. Pero lo que compete para nosotros, yo tengo otro esquema un poquito distinto, más o menos guiado bajo la misma estructura formal, pero con ciertas adecuaciones que creo que van a ser mucho más interesante el proceso de metodología. Hay otro diseño generalizador de Víctor Papanek, donde, bueno, al final el uso, las necesidades, las asociaciones, la estética, el método, todo converge dentro del tema de la función, ¿sí? Es decir, la parte funcional también tiene que ver con la estética. Entonces, es otra forma interesante, es decir, la intención aquí es mostrar como todas las metodologías para que ustedes puedan definir qué es lo que quieren hacer, ¿no? Bueno, y ahora sí, vamos a entender esta metodología que quiero yo, a la que voy a pasar. Vamos a comenzar con el programa de necesidades, ¿sí? ¿Qué es un programa de necesidades? Bueno, tú vas y te entrevistas con tu cliente y el cliente te va a decir la carta a los Reyes Magos, ¿no? Es decir, yo quiero esto, quiero lo otro. Entonces tú entiendes cuáles son sus necesidades y en función de eso comienzas a hacer un listado, ¿no? Bueno, el cliente trabaja, no sé, 12 horas al día, pues necesita un lugar donde descansar, ¿no? Un descanso placentero. Entonces, una de sus necesidades es el descanso. No, que tiene junta con los cuates todos los domingos para ver el fútbol. Bueno, pues necesita un área donde pueda convivir con esos amigos, ¿no? Que quizás la esposa le gusta mucho cocinar y le gusta mucho el tema de ser chef y demás. Bueno, pues entonces hay que entender que tiene ciertas necesidades y hay que programar o diseñar un espacio para cumplir estas necesidades. Entonces, el programa de necesidades es la primera parte que ustedes tienen que desarrollar y hacer un checklist punto por punto para que a ustedes les funcione y les sirva el entender lo que el cliente quiere. Entonces, el desglose de las necesidades en la casa, pues bueno, aquí les pongo un ejemplo. Puede ser comer, cocinar, descansar, dormir, tener pasatiempos, leer. Y vamos a hacer un traslado de estas necesidades a un programa arquitectónico. Es decir, vamos a transformar las necesidades del cliente a un espacio arquitectónico. Por ejemplo, si la persona necesita comer, claramente le daremos un comedor. Si necesita cocinar, pues una cocina. Si necesita descansar, una sala. Si quiere dormir, una recámara. Si quiere lugar de pasatiempos, quizás una sala de TV o una terraza al aire libre. Si quiere leer, un estudio, trabajar. Es decir, tenemos que transformar de las necesidades al programa arquitectónico, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro programa arquitectónico, podemos definir cuáles son los espacios que van a requerir estas casas, ¿no? Que puede ser algo tan básico como una casa habitación, planta baja, planta alta, donde en planta baja tenemos un listado y en la planta alta otro listado. Claro está, esto no es una fórmula, no es una receta de cocina, como que lo vas a aplicar así siempre.
cada caso tiene sus particularidades y cada familia, cada persona es independiente, regreso aquí. Entonces, cada programa y cada proyecto que tú vas a hacer es totalmente distinto y se tiene que adecuar a las necesidades justamente del cliente, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos esta parte de nuestro programa arquitectónico, a mí me gusta mucho poderlo desglosar, esta metodología, porque me ahorra trabajo, número uno, y me ahorra también el tema de tener por ahí luego clientes medios quisquillosos en el sentido de que no quieren que les salga muy cara la construcción, etcétera, etcétera. Entonces, en función a estos análisis, de metros cuadrados, ¿no?, que nos va a arrojar, cada uno de los espacios arquitectónicos tiene ciertos metros cuadrados de construcción. Entonces, para mí esto es muy, muy favorable porque, por ejemplo, de un comedor que puedo deducir que con un área de 3 por 350 quizás tengo suficiente para el comedor, yo voy a ir sacando un total de metros cuadrados. Y ya dependerá de cada país, pero por lo menos aquí en México tenemos la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde tenemos un parámetro de costos por metro cuadrados en vivienda, ¿no? Bueno, este ya está súper desactualizado, el que pongo aquí de ejemplo, pero lo que nos va a servir justamente este programa arquitectónico es tratar de tener la cantidad de metros cuadrados y poder traducirlos y decirle al cliente, oye, ¿sabes qué? Van a ser 180 metros cuadrados de construcción, a 10,000 pesos el metro cuadrado de construcción, pues te va a tocar 1,800,000 pesos, ¿no? Tu vivienda, es lo que va a salir en construcción. Son precios alzados, ¿no? Es una forma de poder trabajar, ¿no? Y para mí se me hace muy, muy cómoda quizás, ¿no? Entonces, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Si tenemos un precio de 9,500 pesos metro cuadrado aproximado, empiezo a hacer mi análisis de área. Bueno, pues si la sala mide 20 metros cuadrados, el comedor 25, el baño 5, ya van 50, la cocina son 75, y así voy haciendo mi sumatoria de áreas y puedo definir entonces cuánto va a costar justamente una vivienda, ¿no? Ustedes hagan ese ejercicio, creo que es importante y les puede funcionar. Otros factores que hay que considerar también es el terreno y el entorno. Es decir, les repito, estas no son recetas de cocinas, es una metodología que te va a servir, pero en cada uno de los puntos tienes que identificar cuáles son estos factores que te van a ayudar a mejorar el proceso de diseño. Entonces, importante analizar el terreno, qué tipo de terreno tenemos, qué conviene, ¿no? Si son terrenos rocosos, si son terrenos pantanosos, de tierras negras, si son terrenos quizás combinados. Dependerá mucho del estudio de análisis de mecánica de suelos y dependerá también de nuestro ingenio, de cómo tratar de adaptar la topografía para desarrollar un proyecto que no se eleve en costos, ¿no? Siempre es importante la parte de cuidar el presupuesto que tienen los clientes, ¿no? Y las delimitantes, aquí les pongo un ejemplo muy claro, vean nada más cómo esta roca de pronto invade, ¿no? Y nosotros adaptamos esa invasión o esa parte de la roca que está cayendo dentro de la vivienda. Entonces es muy interesante cómo se integra de pronto la topografía o estos estratos rocosos dentro de la vivienda, ¿no? Vean ya al interior, muy interesante, ¿no? Cómo se producen estas texturas, estos juegos y estos contrastes que obviamente dan un producto arquitectónico bastante interesante, ¿no? Una sala totalmente rocosa, me parece que es un buen tema, un buen ejemplo sobre todo. Vean, ¿no? En un baño, ¿no? En una cocina, el cambio, ¿no? Muy limpio de todo y de pronto, ¡pum!, la roca ahí está presente. Estos contrastes que se generan de forma arquitectónica, y aquí en el baño igual, todo muy limpio, el contraste con la roca hacia un lado y de fondo toda la naturaleza verde. Muy, muy agradable a la vista, ¿no? Bueno, y una vez que ya tenemos todo este estudio de análisis de áreas, de programas arquitectónicos, que ya tenemos quizás un presupuesto y ya le podemos decir al cliente, mira, tu casa, así sin deberla ni temerla, te va a costar tanto aproximadamente, ¿no? Y ya ahí el cliente puede decir, bueno, pues quita esto, aumenta esto, solo tengo esto, vamos a ver qué ajustes podemos hacer para sacar adelante el proyecto, ¿no? Entonces creo que es interesante. Y después de esto viene un proceso ya de conceptual formal, que el concepto justamente es esta idea
este foco que se prende en la mente para que puedan ustedes desarrollar el proyecto arquitectónico, ¿no? Con todas las condicionantes que traemos por detrás. Es decir, ya analicé, ya entendí, ya se crearon escenarios en mi cabeza mientras el cliente me decía que quería ver a la cocina, que la cocina tuviera una vista hacia el jardín posterior, por esto y por lo otro. Entonces yo ya me fui generando ideas. Entonces esas ideas o esos procesos formales, o sea, ya de formas que le estoy dando yo al espacio arquitectónico, ¿cómo lo voy a traducir? ¿Cómo lo voy a dejar en un papel? Entonces aquí es el paso a paso, importante, para poder llegar aquí ahora sí a aventar las primeras líneas. Si se fijan hacia atrás toda la chamba que se hizo de análisis, topográficos, ejercicios, no he diseñado absolutamente nada. Solamente estoy entendiendo el cliente y estoy ofertando ciertas propuestas. Pero al momento yo no he tirado una sola línea. Entonces esto es importante. Ahora sí, ya que el cliente está convencido y que te puede decir, ok, me gusta, contamos con este capital, vamos a darle para adelante. Bueno, entonces viene ahora sí la parte conceptual, ¿no? ¿Qué elementos inspiradores te van a jerarquizar el proyecto para que puedas sacarlo adelante? Y aquí algunas ideas, ¿no? Pongo aquí a Santiago de Calatrava, que es un ingeniero español, buenísimo. Tienen oportunidad de verlo. Busquen videos acerca de él. Y es muy interesante cómo hace sus procesos de abstracción, ¿no? A partir de una idea general y empieza a darles forma, ¿no? Como ingeniero, pues naturalmente tiene el tema de la estructura muy por encima de cualquier otra cosa. Sin embargo, es interesante. Al final de cuentas hace unas muy buenas analogías de lo que quiere proyectar y hacia dónde va y los transforma en edificios completamente estéticos y funcionales. Entonces, muy, muy interesante. Revisen las obras de Santiago Calatrava. Agustín Hernández, aquí en México, también buenísimo. La Casa del Árbol. Aquí les había puesto algunas diapositivas. Aquí está, es esta parte que tenemos aquí abajo. La Casa del Árbol, justamente, pues a través de un pino, está en un bosque. Él empezó a conceptualizar o a entender cómo estructuralmente funcionaba el árbol. Y bueno, lo que hizo justamente fue, aquí me brinco esta hoja, adaptar o entender esos cruces de ramas y generó su propia arquitectura, ¿no? Otros ejemplos análogos, otros casos análogos, unas analogías, pues naturalmente esto nos habla de que es un templo, una iglesia, se ven las cruces. El teatro de Sydney también, ¿no? Las olas de mar, de pronto cómo están conceptualizadas y trazadas dentro del proyecto. Entonces podemos tener infinidad de temas, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas lo importante que yo quería mostrarles es justamente esta parte, ¿no? O sea, el paso a paso que ustedes tienen que seguir para poder comenzar a proyectar. Y que de pronto si no tienen ninguna idea, pues tomen o bajen ciertos parámetros para que puedan empujar hacia tener ideas y plasmarlas en papel, ¿ok? Más adelante buscaremos alguna idea donde les explique justamente cómo desarrollar el proceso conceptual, que también es otro tema interesante, tiene su chiste, pero bueno, aquí les dejo la información a grosso modo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo bien importante para los arquitectos o para aquellas personas que apenas van iniciando en la vida profesional de la arquitectura. Y son, dentro de los principios básicos del diseño, un apartado que se llama metodología del diseño. Esto pues nos va a servir o nos va a funcionar para poder proyectar de una forma más rápida, más eficiente y mucho más versátil. Bueno, ¿qué es lo que pasa a menudo sobre todo con los alumnos que están estudiando arquitectura, ¿no? Que de pronto tienen una idea, ¿no? O que tienen ciertas nociones de lo que quieren proyectar en su mente, pero les es muy difícil quizás pasarlo a un papel, ¿no? O quizás ni siquiera tienen ideas, ¿no? Están confundidos, el cliente quizás pide una cosa o sus docentes piden una cosa, que si el concepto, que si las necesidades del usuario. Entonces, hay mil cosas que hay que ir dándole un formato, un seguimiento, pues para poder ofrecer un producto de forma correcta, ¿no? Y entonces sobre todo este video enfocado a eso, a que ustedes puedan determinar o resolver la parte metodológica, ¿no? El paso a paso para que ustedes puedan tener un diseño exitoso. Entonces, bueno,
Procesos y metodología del diseño, es decir, la metodología, si nos vamos a su origen etimológico, viene del griego meta, ¿no? A lo largo o a través de, y odos, que es el camino, ¿no? Entonces podremos decir que la metodología significa como ir a lo largo de un buen camino, y justamente eso es lo que pretendemos con una metodología del diseño, es decir, llevarte por un buen camino para que tu proyecto o lo que tú vas a diseñar pues sea de manera correcta, ¿no? Una metodología es un diseño o un proceso ordenado por el cual buscamos llegar a un resultado, ¿no? O sea, cumplir cierta necesidad. En el video anterior les comentaba que el arquitecto siempre va a buscar cumplir o a satisfacer necesidades del cliente, ¿no? O de los clientes. Entonces, es parte de esta metodología, ¿no? Busca nuevamente cumplir estas necesidades a través de herramientas o de técnicas que te van a ayudar en la operación diaria en la vida. Entonces, es importante esta parte. Pues, como historia, ¿no? Adentramos un poquito a la historia para que entiendan el contexto. No nada más es de se los doy de sopetón, sino que lo entiendan poco a poco. La metodología, pues, era un proceso científico ligado sobre todo a la intuición, ¿no? Algo que como que te late y de pronto ya cuando lo ejecutas ves si funciona o no. Entonces tenías este prueba y error, ¿no? Algo muy personalizado. Pero llega un cambio con la revolución industrial a fines del siglo XVII, donde pues se ve la necesidad de crear productos funcionales y que se puedan reproducir en serie, o sea, que puedan tener una producción masiva. Entonces, esta cuestión nos llevó justamente al tema de la revolución industrial, ¿no? Una revolución donde la máquina iba a sustituir al hombre y bueno, fue todo un problema social como inicio. ¿Qué pros y qué contras vamos a tener de estas producciones serie en serie? Pues como pros que vamos a tener una mayor velocidad, ¿no? en los procesos productivos, o sea, pum, 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 como pan caliente van saliendo uno tras otro. Y claro está, vamos a tener un mayor ingreso para las empresas, ¿no? Es decir, el tiempo, el costo de recuperación de las inversiones es mucho más veloz. Ahora, como contras, pues tenemos la disminución del desarrollo estético, ¿no? Porque lo que nos interesa es que funcionen, entre comillas, que funcionen o que tengan lo mínimo necesario para funcionar y que salgan a la venta. Vamos a encontrar poco valor agregado, es decir, al ser una unidad repetida n cantidad de veces va perdiendo valor porque no es un producto único. Y pues a veces es poco atractivo para el cliente. Sin embargo, les repito, las condiciones financieras pueden ser que se le haga atractivo al cliente en el sentido de la cuestión económica, pero quizás en la cuestión visual no lo sea tanto. Que ojo, no estoy diciendo que sea un hecho, sino que debería ser así, ¿no? O sea, tú puedes ir a invertir tu poco capital que tengas, ¿no? O que es mucho para ti quizás, pero no significa que por eso te van a entregar una cosa de poco valor estético. Entonces, ahí también entra una cuestión de diplomacia, una cuestión de valores por parte del arquitecto que desafortunadamente se ha perdido. Quiero citar a este famosísimo diseñador Walter Gropius, que fue quien comenzó con esta idea de difundir la labor del diseño para la industria, ¿sí? Funda la escuela de la Bauhaus, una escuela actualmente muy muy reconocida en temas de diseño, un ícono dentro de la parte de la historia del diseño, puesto que sus métodos de enseñanza estaban basados sobre todo en un principio de una idea, ¿no? Para proveer soluciones a necesidades sociales, ¿sí? Entonces, lo que la Bauhaus era pues, en un laboratorio prácticamente donde se desarrollan ideas, donde se desarrollan teorías y se llevan a cabo para después sacarlas a mercado, ¿no? Entonces, fue una revolución. ¿Por qué? Porque veníamos de un tema donde toda la arquitectura era muy estilizada, muy ornamentada, y bueno, acá es todo lo contrario, ¿no? Fue juzgada, si regresamos a esta parte, fue en 1919, es decir, les toca por ahí inicios de la Primera Guerra Mundial, y es complejo porque surge justamente en Alemania, donde había
un choque ahí de ideas, sobre todo estos idealistas románticos alemanes que pues trataban de respetar o conservar la mayor parte de las tradiciones, pero estaba esta otra corriente contrarrevolucionaria contra el fascismo, o lo que se desarrolla en los años 30 como fascismo, que pues obviamente busca generar un cambio en la sociedad, un cambio que al final de cuentas es mal visto por los regímenes que imperaron durante esa época. Y hay algo que vamos a encontrar también en la arquitectura muy curioso, que dice que la forma sigue a la función. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La forma sigue a la función. Es decir, que nosotros vamos a desarrollar un cierto esquema funcional y la forma va a ir siguiendo o va a estar, digamos, determinada por la función. Es decir, en esta frase lo que nos está diciendo es que la función es lo más importante. La forma sigue la función. ¿Sí? O sea, yo me imagino a la función avanzando y de pronto la forma agarrándole la manita y lo va siguiendo, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Sin embargo, había otro grupo que decía lo contrario. La forma, la función sigue a la forma. Que eran estas personas que decían que aunque no funcionara un edificio, mientras estéticamente o formalmente fuera agradable, era más que suficiente, ¿no? Entonces, creo yo que son dos polos opuestos, muy difícil decir cuál tiene la razón. Yo creo que ambas partes tienen la razón, en el sentido de que si no funciona un edificio, pues entonces ¿para qué lo haces, no? La función de la arquitectura es cubrir las necesidades del hábitat humano. Y por otra parte tenemos la forma, ¿no? O sea, también no podemos hacer una caja de cartón y distribuir muy bonito hacia adentro, y pues resulta que estéticamente no aporta nada. Entonces hay que encontrar un balance entre estos dos puntos. Como les comentaba, eran ideas que estaban contrapuestas y pues bueno, tiene que cambiar su sede la Bauhaus a Estados Unidos, porque pues entra justamente el régimen nacional socialista y pues genera problemas, ¿no? Los nacionalsocialistas consideraban el arte de la Bauhaus como un arte generado, ¿no? O sea, en el sentido de que no generaba producción artística, sino que al contrario, ¿no? Le iba quitando un peso artístico. A eso se refería la palabra del degenere. Entonces, bueno, una época de mucha censura en muchos sentidos, de mucho esplendor también en algunos otros, pero lo que nos atañe al tema de diseño, pues tuvieron que huir a Estados Unidos, ¿no? Donde posteriormente fundan la Escuela de Chicago y se desarrolla una corriente muy interesante arquitectónica. La nueva concepción de espacio y forma, ¿no? Esto es lo que buscábamos, una interacción distinta, una interacción funcional 100%, pero sin dejar la estética a un lado, ¿no? Y interviniendo con nuevos materiales, con nuevas formas, y creo que esto es muy válido, ¿no? Es decir, la imagen que presento ahí, pues pareciera que es quizás muy actual, pero representa una obra de los años 70, 60. Entonces, es interesante cómo se va fundando esto, ¿no? Cómo va desarrollándose. Por otro lado, teníamos a William Morris, que él justamente era todo lo contrario de Bauhaus. Él desarrollaba objetos como elementos satisfactorios para los compradores estética y funcionalmente, ¿sí? Pero, es decir, ponía mucho ímpetu al tema estético. En la Bauhaus se desarrolló una metodología de enseñanza con armonía entre funcionalidad y estética. O sea, se buscó equilibrar, pero les repito, habían polos totalmente opuestos que estaban en una lucha continua. Bueno, y me van a decir, pues todo esto ¿qué tiene que ver, no? ¿O para qué me estás contando historia de la arquitectura si el tema era metodología del diseño? Bueno, los cambios en los procesos de diseño es lo que tenemos que entender, ¿no? Que la arquitectura es cambiante, ¿sí? No podemos quizás proyectar una casa de la actualidad en la época de Roma, porque rompe totalmente con el contexto social, económico y político que se vivía, y viceversa. O quizá pues que sí, en la actualidad hagamos una casa romana y a alguien le parezca maravilloso y genial, pero digamos es disruptiva en el sentido de que no va acorde a la vida actual, ¿no? Entonces, dentro de los métodos proyectuales, dentro de las metodologías hay muchísimas. Les pongo aquí, por ejemplo, el método proyectual de Bruno Munari, donde nos da un cierto mapa
que va desgajando el cómo llegar a un prototipo, ¿sí? Es decir, a partir de la identificación de aspectos funcionales, va bajando la información, va sintetizándola, va creando modelos de comprobación, soluciones posibles, hasta arrojar un prototipo, ¿sí? Esto, claro está, aplica para todos los temas de diseño, no nada más para el diseño arquitectónico. Pero lo que compete para nosotros, yo tengo otro esquema un poquito distinto, más o menos guiado bajo la misma estructura formal, pero con ciertas adecuaciones que creo que van a ser mucho más interesante el proceso de metodología. Hay otro diseño generalizador de Víctor Papanek, donde, bueno, al final el uso, las necesidades, las asociaciones, la estética, el método, todo converge dentro del tema de la función, ¿sí? Es decir, la parte funcional también tiene que ver con la estética. Entonces, es otra forma interesante, es decir, la intención aquí es mostrar como todas las metodologías para que ustedes puedan definir qué es lo que quieren hacer, ¿no? Bueno, y ahora sí, vamos a entender esta metodología que quiero yo, a la que voy a pasar. Vamos a comenzar con el programa de necesidades, ¿sí? ¿Qué es un programa de necesidades? Bueno, tú vas y te entrevistas con tu cliente y el cliente te va a decir la carta a los Reyes Magos, ¿no? Es decir, yo quiero esto, quiero lo otro. Entonces tú entiendes cuáles son sus necesidades y en función de eso comienzas a hacer un listado, ¿no? Bueno, el cliente trabaja, no sé, 12 horas al día, pues necesita un lugar donde descansar, ¿no? Un descanso placentero. Entonces, una de sus necesidades es el descanso. No, que tiene junta con los cuates todos los domingos para ver el fútbol. Bueno, pues necesita un área donde pueda convivir con esos amigos, ¿no? Que quizás la esposa le gusta mucho cocinar y le gusta mucho el tema de ser chef y demás. Bueno, pues entonces hay que entender que tiene ciertas necesidades y hay que programar o diseñar un espacio para cumplir estas necesidades. Entonces, el programa de necesidades es la primera parte que ustedes tienen que desarrollar y hacer un checklist punto por punto para que a ustedes les funcione y les sirva el entender lo que el cliente quiere. Entonces, el desglose de las necesidades en la casa, pues bueno, aquí les pongo un ejemplo. Puede ser comer, cocinar, descansar, dormir, tener pasatiempos, leer. Y vamos a hacer un traslado de estas necesidades a un programa arquitectónico. Es decir, vamos a transformar las necesidades del cliente a un espacio arquitectónico. Por ejemplo, si la persona necesita comer, claramente le daremos un comedor. Si necesita cocinar, pues una cocina. Si necesita descansar, una sala. Si quiere dormir, una recámara. Si quiere lugar de pasatiempos, quizás una sala de TV o una terraza al aire libre. Si quiere leer, un estudio, trabajar. Es decir, tenemos que transformar de las necesidades al programa arquitectónico, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro programa arquitectónico, podemos definir cuáles son los espacios que van a requerir estas casas, ¿no? Que puede ser algo tan básico como una casa habitación, planta baja, planta alta, donde en planta baja tenemos un listado y en la planta alta otro listado. Claro está, esto no es una fórmula, no es una receta de cocina, como que lo vas a aplicar así siempre. Cada caso tiene sus particularidades y cada familia, cada persona es independiente, regreso aquí. Entonces, cada programa y cada proyecto que tú vas a hacer es totalmente distinto y se tiene que adecuar a las necesidades justamente del cliente, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos esta parte de nuestro programa arquitectónico, a mí me gusta mucho poderlo desglosar, esta metodología, porque me ahorra trabajo, número uno. Y me ahorra también el tema de tener por ahí luego clientes medios quisquillosos en el sentido de que no quieren que les salga muy cara la construcción, etcétera, etcétera. Entonces, en función a estos análisis, de metros cuadrados, ¿no?, que nos va a arrojar, cada uno de los espacios arquitectónicos tiene ciertos metros cuadrados de construcción. Entonces, para mí esto es muy muy favorable porque, por ejemplo, de un comedor que puedo deducir que con un área de 3 por 350 quizás tengo suficiente para el comedor, yo voy a ir sacando un total de metros cuadrados y ya dependerá de cada país, pero por lo menos aquí en México tenemos la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde tenemos un parámetro de costos por metro cuadrados en vivienda, ¿no? Bueno, este ya está súper desactualizado, el que pongo aquí de ejemplo, pero
lo que nos va a servir justamente este programa arquitectónico es tratar de tener la cantidad de metros cuadrados y poder traducirlos y decirle al cliente, oye, ¿sabes qué? Van a ser 180 metros cuadrados de construcción, a 10,000 pesos el metro cuadrado de construcción, pues te va a tocar 1,800,000 pesos, ¿no? Tu vivienda, es lo que va a salir en construcción. Son precios alzados, ¿no? Es una forma de poder trabajar, ¿no? Y para mí se me hace muy, muy cómoda quizás, ¿no? Entonces aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Si tenemos un precio de 9,500 pesos metro cuadrado aproximado, empiezo a hacer mi análisis de área. Bueno, pues si la sala mide 20 metros cuadrados, el comedor 25, el baño 5, ya van 50, la cocina son 75, y así voy haciendo mi sumatoria de áreas y puedo definir entonces cuánto va a costar justamente una vivienda, ¿no? Ustedes hagan ese ejercicio, creo que es importante y les puede funcionar. Otros factores que hay que considerar también es el terreno y el entorno. Es decir, les repito, estas no son recetas de cocinas, es una metodología que te va a servir, pero en cada uno de los puntos tienes que identificar cuáles son estos factores que te van a ayudar a mejorar el proceso de diseño. Entonces, importante analizar el terreno, qué tipo de terreno tenemos, qué conviene, ¿no? Si son terrenos rocosos, si son terrenos pantanosos, de tierras negras, si son terrenos quizás combinados. Dependerá mucho del estudio de análisis de mecánica de suelos y dependerá también de nuestro ingenio, de cómo tratar de adaptar la topografía para desarrollar un proyecto que no se eleve en costos, ¿no? Siempre es importante la parte de cuidar el presupuesto que tienen los clientes, ¿no? Y las delimitantes, aquí les pongo un ejemplo muy claro, vean nada más cómo esta roca de pronto invade, ¿no? Y nosotros adaptamos esa invasión o esa parte de la roca que está cayendo dentro de la vivienda. Entonces es muy interesante cómo se integra de pronto la topografía o estos estratos rocosos dentro de la vivienda, ¿no? Vean ya al interior, muy interesante, ¿no? Cómo se producen estas texturas, estos juegos y estos contrastes que obviamente dan un producto arquitectónico bastante interesante, ¿no? Una sala totalmente rocosa, me parece que es un buen tema, un buen ejemplo sobre todo. Vean, ¿no? En un baño, ¿no? En una cocina, el cambio, ¿no? Muy limpio de todo y de pronto pum, la roca ahí está presente. Estos contrastes que se generan de forma arquitectónica, y aquí en el baño igual, todo muy limpio, el contraste con la roca hacia un lado y de fondo toda la naturaleza verde. Muy, muy agradable a la vista, ¿no? Bueno, y una vez que ya tenemos todo este estudio de análisis de áreas, de programas arquitectónicos, que ya tenemos quizás un presupuesto y ya le podemos decir al cliente, mira, tu casa, así sin deberla ni temerla, te va a costar tanto aproximadamente, ¿no? Y ya ahí el cliente puede decir, bueno, pues quita esto, aumenta esto, solo tengo esto, vamos a ver qué ajustes podemos hacer para sacar adelante el proyecto, ¿no? Entonces creo que es interesante. Y después de esto viene un proceso ya de conceptual formal, que el concepto justamente es esta idea, este foco que se prende en la mente para que puedan ustedes desarrollar el proyecto arquitectónico, ¿no? Con todas las condicionantes que traemos por detrás. Es decir, ya analicé, ya entendí, ya se crearon escenarios en mi cabeza mientras el cliente me decía que quería ver a la cocina, que la cocina tuviera una vista hacia el jardín posterior, por esto y por lo otro. Entonces yo ya me fui generando ideas. Entonces esas ideas o esos procesos formales, o sea, ya de formas que le estoy dando yo al espacio arquitectónico, ¿cómo lo voy a traducir? ¿Cómo lo voy a dejar en un papel? Entonces aquí es el paso a paso, importante, para poder llegar aquí ahora sí a aventar las primeras líneas. Si se fijan hacia atrás toda la chamba que se hizo de análisis, topográficos, ejercicios, no he diseñado absolutamente nada. Solamente estoy entendiendo el cliente y estoy ofertando ciertas propuestas. Pero al momento yo no he tirado una sola línea. Entonces esto es importante. Ahora sí, ya que el cliente está convencido y que te puede decir, ok, me gusta, contamos con este capital, vamos a darle para adelante. Bueno, entonces viene ahora sí la parte conceptual, ¿no? ¿Qué elementos inspiradores te van a jerarquizar el proyecto para que puedas sacarlo adelante? Y aquí algunas ideas, ¿no? Pongo aquí a Santiago de Calatrava, que es un ingeniero español, buenísimo. Tienen oportunidad de verlo. Busquen videos acerca de él.
Y es muy interesante cómo hace sus procesos de abstracción, ¿no? A partir de una idea general y empieza a darles forma, ¿no? Como ingeniero, pues naturalmente tiene el tema de la estructura muy por encima de cualquier otra cosa. Sin embargo, es interesante. Al final de cuentas hace unas muy buenas analogías de lo que quiere proyectar y hacia dónde va y los transforma en edificios completamente estéticos y funcionales. Entonces, muy, muy interesante. Revisen las obras de Santiago Calatrava. Agustín Hernández, aquí en México, también buenísimo. La Casa del Árbol. Aquí le había puesto algunas diapositivas. Aquí está, es esta parte que tenemos aquí abajo. La Casa del Árbol, justamente, pues a través de un pino, está en un bosque. Él empezó a conceptualizar o a entender cómo estructuralmente funcionaba el árbol. Y bueno, lo que hizo justamente fue, aquí me brinco esta hoja, adaptar o entender esos cruces de ramas y generó su propia arquitectura, ¿no? Otros ejemplos análogos, otros casos análogos, unas analogías, pues naturalmente esto nos habla de que es un templo, una iglesia, se ven las cruces. El teatro de Sydney también, ¿no? Las olas de mar, de pronto cómo están conceptualizadas y trazadas dentro del proyecto. Entonces podemos tener infinidad de temas, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, lo importante que yo quería mostrarles es justamente esta parte, ¿no? O sea, el paso a paso que ustedes tienen que seguir para poder comenzar a proyectar. Y que de pronto, si no tienen ninguna idea, pues tomen o bajen ciertos parámetros para que puedan empujar hacia tener ideas y plasmarlas en papel, ¿ok? Más adelante buscaremos alguna idea donde les explique justamente cómo desarrollar el proceso conceptual, que también es otro tema interesante, tiene su chiste, pero bueno, aquí les dejo la información a grosso modo. Gracias.